cuando vi que salía en los medios, sentí que yo necesitaba poner mi palabra por delante, que es lo que siempre a mí me salió a proteger, sobre la convicción de esta frase que dice la poeta Audre Lorde, la poeta afroamericana, que dice: el silencio no nos protegerá, y decidí dirigirme a las familias que podían tener una preocupación genuina en torno a decir: yo estoy en mi casa, vengo de trabajar, escucho en la televisión, en la radio que se dice que se están distribuyendo materiales inapropiados en las escuelas. Es lógico que como madre, como padre, como responsable de crianza, yo me pregunte, no tengo formación profesional al respecto. Bueno, a ese sector yo decidí dirigirme dando una explicación, no solamente de qué fue lo que yo hice en mi libro, con mi testimonio y con mi elaboración ensayística, tratando de explicar y de aportar herramientas para prevenir el delito de abuso sexual y la tragedia que supone el abuso sexual en la adolescencia, pero también desde mi lugar como docente y como profesional de la literatura, en esa doble formación, tratando de explicar en qué sentido, por qué consideramos beneficioso trabajar este tipo de materiales en las escuelas. Cuando escribí el libro, cuando lo publiqué, no tuve la más mínima intención de ponerme en un lugar de víctima. Entonces, como sobreviviente, más allá de que yo tengo un acceso privilegiado a la palabra por mi formación, etcétera, etcétera, hay algunas emociones a las que cuesta acceder. Y yo demoré en darme cuenta de que si yo tardé 20 años en terminar de comprender el tipo de delito del que había sido víctima y el tipo de trauma con el que he luchado durante toda mi vida por haber sido víctima de un delito tan grave, una de las razones por las cuales a mí se me dificultó tanto el acceso a la palabra y al testimonio era justamente el miedo a que de hablar, de contar la experiencia, podía sufrir consecuencias mayores de las que había sufrido, que es el tipo de engaño que este tipo de delincuentes, los abusadores, les hacen creer a sus víctimas. Todo el trabajo y el esfuerzo de incluir la perspectiva de las mujeres en el ámbito de lo social fue un antes y un después para mi generación. Es decir, había cosas que en los años 90, cuando yo fui adolescente, que eran objeto de risa o de burla. O sea, la palabra estaba muchísimo más cerrada para nosotras. No teníamos las palabras, no teníamos los conceptos y no teníamos los espacios de escucha. A mí me pasó durante muchos años de intentar explicármelo a mí misma, pero empezar a contar algo de lo que a mí me había sucedido en determinados ámbitos y me encontraba con burlas, me encontraba con risas, me encontraba con una hipersexualización del adolescente que yo había sido. Entonces, gracias a todo ese trabajo colectivo, esto es linda la pregunta que me haces, porque yo lo digo en mi libro, si tienen la oportunidad de leerlo, sí, que ojalá que sí, van a ver que yo digo esto, de que de alguna manera yo puedo hablar gracias a un trabajo colectivo que hay detrás. Cómo el hecho de salir socialmente, que desde ciertos sectores del poder, a través de los grandes medios, se diga que los libros fueron distribuidos a los adolescentes, borra completamente, como si no existieran, las instituciones escolares. Los libros no fueron repartidos, por supuesto no a los niños, pero tampoco a los adolescentes, sino que fueron entregados en instituciones escolares y en bibliotecas, que también son instituciones, donde hay un saber específico que no tiene que ver con la política partidaria, si bien todos nuestros ámbitos de trabajo tienen una dimensión política, pero que no tiene que ver con políticas de gobierno. Hay un saber específico, didáctico, pedagógico, que sucede dentro de las escuelas, en los equipos de coordinación docente, en los docentes que en nuestro país en general tienen una altísima formación y capacitación y que están preparados para seleccionar los materiales y elegir los modos de lectura, los modos de trabajo con los que se va a leer un determinado material en el contexto de un aula. Si yo hago el ejercicio imaginario de ponerme en el lugar de una adolescente casi niña de 14, 15 años que está tratando de entender algo que pasó en la intimidad de su cuerpo
o algún consumo o algún comportamiento que ella tuvo conducida por otra persona hacia esa zona de las cosas que nos cuesta procesar socialmente, el sexo, el consumo de sustancias, cosas que están un poco al margen de la ley o de lo permitido, de lo prohibido. Si a mí no me dejan leer un libro donde se habla de eso, mucho menos me voy a animar a tener una conversación con un adulto de confianza. Y acá es donde los tabúes operan, en el caso específico de este tipo de delitos, de manera letal. Eso es lo que yo digo al final de la carta, donde digo prohibir una lectura es prohibir una conversación.